Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Beatriz Ramírez y quiero agradecerle al equipo organizador que hayan podido grabar mi intervención. En el momento en que ustedes me escuchan, yo voy a estar en la ciudad de Cajamarca, justamente en un evento de capacitación para personal de justicia sobre los alcances de la Ley 30364, que es el tema del día de hoy. Y por esa razón es que he dejado pregrabada mi intervención. Las organizadoras me han pedido que dé mi opinión acerca de cuáles serían las falencias de la Ley 30364 y los nuevos retos que enfrentaría este marco jurídico. Y yo quisiera situar en algún orden, que me parece que puede ayudarnos a fijar algunas ideas, algunos puntos que me parecen especialmente relevantes. Vamos con la primera parte, que es la de las falencias, que quizás alguna de las personas que me anteceda haya también comentado. La Ley 30364 es una norma que está vigente desde noviembre del 2015. Eso significa que tiene más de 2 años de vigencia y creo que a la hora de pensar en sus falencias se me ocurren dos, que de hecho son las que hasta el día de hoy arrastramos como imperfecciones de su aplicación. La primera, que es la más importante, que a la vez es un nuevo reto del que me voy a referir hacia el final, tiene que ver con que esta norma generó un marco procesal muy novedoso, generó además un sistema nacional muy novedoso para enfrentar la violencia sin un sol adicional de presupuesto. Es decir, la misma norma indicaba que la implementación de esta ley, tanto en el esquema procesal como en lo referente al sistema nacional que se creó por esta ley, se ejecutaba con los recursos de cada entidad. Es decir, que el Ministerio Público con sus propios recursos, el Ministerio de la Mujer con sus recursos, el Poder Judicial con sus recursos, y así cada sector del Estado con sus recursos tenía que ejecutar la norma. Y eso es un punto crítico, porque como dicen algunos autores norteamericanos, los derechos tienen un costo. Cualquier derecho fundamental, cualquier derecho que se le otorgue a la ciudadanía, como en este caso la protección del derecho a una vida libre de violencia, tiene que tener su correlato en una infraestructura estatal para poder garantizar el ejercicio de ese derecho y la respuesta a la violación de los mismos, en este caso el derecho concreto a la integridad o todos los asociados que están detrás de una situación de violencia. Y eso no se dio. Entonces, primera falencia, la falencia presupuestal. Una norma que generó un nuevo marco, pero que no vino con un presupuesto, que es lo que se ha ido arrastrando hasta el día de hoy. Si nosotros pensamos en el caso que ha ocurrido con la señorita Evi Ágreda, que ha fallecido hace unas semanas, si pensamos en la señora Fernández, que fue acuchillada a la entrada de su centro de trabajo por una persona que también la acosaba y no aceptaba el término de la relación, si pensamos en la ciudadana que en su labor de Terramosa ha sido abusada sexualmente por 2 compañeros de su trabajo, vamos a ver una constante, que es la falta de recursos especializados para la respuesta ante estos casos. Y eso tiene que ver con el presupuesto. El dinero no lo resuelve todo, pero es un componente muy importante y quisiera enfatizar entonces que es la primera falencia de las dos que quisiera resaltar. La segunda falencia, me parece, tiene que ver con que cuando entró en vigencia la ley 30364 lo hizo sin una vacatio legis. ¿A qué me refiero? Habían cosas que podían ser de aplicación inmediata, las obligaciones concretas para el sistema nacional, creo que con el tiempo se podían decantar, pero los cambios procesales se dieron de la noche a la mañana. O sea, la norma entró a regir un día de noviembre y el día anterior había otro modelo procesal. Entró en vigencia un domingo, ¿no? Y el lunes salió publicada, se promulgó un domingo, el lunes salió publicada, al día siguiente ya estaba en vigencia y de pronto cambió el esquema procesal y las y los operadores ni conocían la ley. Entonces, hasta el día de hoy seguimos arrastrando mucho desconocimiento acerca de la ley. Y creo que eso nos debe llevar a comparar la experiencia de implementación de la ley 30364 con la experiencia de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que han sido diametralmente distintas, ¿no? Con sus imperfecciones, aún el segundo ejemplo, que es el nuevo Código Procesal Penal, uno y una puede identificar claramente que en el caso de la ley 30364 fue un cambio bastante abrupto y ese cambio no facilitó que, al menos durante el primer periodo de su implementación,
hubiera un conocimiento adecuado de la norma y que más bien se siguiera instalando la lógica del marco normativo anterior, que era la Ley 26260, que todavía se enmarcaba en la categoría de violencia familiar. Entonces, sobre este primer punto, yo diría que tenemos dos falencias que aún nos están costando revertir. La primera, la presupuestaria, a la que, como señalaba, me quiero referir hacia el final, cuando hable de los retos y los cambios normativos que se van a experimentar en unos días sobre esta norma además. Y el segundo reto, la segunda falencia, se refiere al tema de la implementación de la ley, poco conocimiento de ella, que me parece que en un primer momento estuvo de la mano con una falta de vacatio legis que en su momento no se dio y que hemos tenido que ir subsanando en el camino, y me parece que todavía es algo pendiente, en el sentido no de que tengamos que hacer una vacatio legis ahora, sino en el sentido de que hay que superar los vacíos de conocimiento en la capacitación y en la implementación de esta ley. Esta me parece que sería la primera cosa que me interesa comentar. Una segunda unidad que quisiera yo destacar es que me parece que hay que tener claro cuál es el esquema de protección bajo la ley 3036-4. Porque creo que hay un cambio de paradigma, así se llama el segundo punto que quiero presentar, que no todo el mundo tiene claro. La gente lo puede repetir de memoria el título de la ley, pero me parece que ese cambio de paradigma de sus alcances no está claro. Y quiero poner un ejemplo, quiero explicar qué es lo que está detrás de la afirmación que yo estoy dando. La ley anterior, el tubo de la ley 26260, que estuvo vigente desde el 93 hasta el 2015, es decir, un periodo mayor a 2 décadas, esa ley solo se refería a la violencia entre integrantes del grupo familiar, definido de una forma amplia, pero la condición para que tú entraras a ese marco de protección era que tenías que ser parte de un grupo familiar. Y eso se ha quedado muy instalado aquí, a pesar de que ha cambiado la norma. ¿Cuál ha sido el gran cambio de paradigma que ha habido entre eso que acabo de describir y lo que tenemos hoy? Que se ha añadido un sujeto de protección autónomo. Hoy día ya no solo se protege al grupo familiar, sino que se protege a las mujeres, como mujeres, a lo largo del ciclo de vida, desde las niñas en su primera infancia, a las niñas, ¿no?, a las adolescentes, a las mujeres adultas o a las mujeres adultas mayores, de cualquier tipo de violencia, ya no solo la que se da dentro del grupo familiar, sino cualquier tipo de violencia, que se puede dar en una relación interpersonal, pero también se puede dar en una relación mucho más amplia, fuera del espacio privado, es decir, en los espacios públicos, educativos, la calle o en las relaciones laborales, por mencionar algunas. ¿Por qué me parece importante que nos fijemos en eso? Porque cuando uno habla de los casos de acoso, por ejemplo, pensemos en el caso de la señora Fernández, que fue acuchillada por su expareja, que no aceptaba el término de la relación. Pensemos en ese caso. ¿Qué pasaría si ellos nunca hubieran convivido? ¿Serían ellos grupo familiar? Y la respuesta es no. Porque el grupo familiar, por definición, integra a quienes conviven y son exconvivientes, o a quienes tienen un hijo o una hija en común, que no era el caso. Entonces tú dirías, bueno, es que no hay protección, que es lo que lamentablemente hasta el día de hoy te dicen muchas y muchos operadores y operadoras de justicia. Y la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque la señora Fernández es mujer. Y queda claro que la violencia que ella experimentó es por ser mujer. Entonces, no importa quién la agredió, si fue una expareja y qué tipo de relación tuvo este señor, o fue un tercero el que la acosó. Ella entraba en el marco de aplicación de esta ley, que ahora tiene, lo voy a ver, es mi siguiente punto, un correlato penal. Quisiera entonces decir que cuando se dice, bueno, el acoso callejero no está regulado, eso no es verdad. Me voy a referir a lo penal, me refiero ahorita solo al marco de protección de la ley 3036-4, y sí está regulado, sí entra. El caso que hemos experimentado hace unos días atrás, para cuando ustedes vean el video, de la ciudadana Terramosa violada por sus compañeros de trabajo, también entra en este marco. Pero si la violaron a alguien que no era de su grupo familiar, justamente no importa. Porque esta ley ha cambiado de paradigma. Los sujetos de protección son dos. Por un lado, las mujeres, a lo largo de su ciclo de vida,
independientemente de si la violencia se da en su espacio público o privado, cualquiera de ellos, y por otro lado, lo que ha estado vigente durante 22 años, el grupo familiar. Eso significa que hoy día ya no protegemos solamente la violencia familiar, sino que protegemos a las mujeres porque reconocemos, en consonancia con nuestra realidad y los tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, más conocida como Convención de Belén do Pará, que las mujeres per se tienen una afectación diferenciada en su derecho a vivir una vida libre de violencia y que las mujeres vivimos ciertas conductas que los chicos no viven de la misma forma ni con la misma intensidad. Entonces quisiera fijar esta idea, un cambio de paradigma, segunda idea. La ley 3036-4 aún tiene el reto de ser internalizada, porque ustedes escuchen las intervenciones de muchas abogadas, de muchos abogados, de muchas personas que opinan sobre esto, que todavía siguen refiriéndose a la violencia familiar y no se dan cuenta que hace más de 2 años, desde noviembre del 2015, con la ley 3036-4, ya no nos referimos solo a la violencia familiar. Las mujeres, por su condición de tales, tienen derecho a lo largo de toda su vida, con cualquier tipo de violencia, a una protección del derecho a su derecho, valga la redundancia, a tener una vida libre de violencia. Entonces quisiera fijar ese punto, y creo que esa última parte, la referida a las mujeres, no es adecuadamente comprendida. A mí me ha tocado por razones laborales hacer una investigación referida a hacer visitas inopinadas al personal de comisarías. Y cuando uno se acerca al personal de comisarías, uno se da cuenta que las y los policías no terminan de tener claro cuánto ha cambiado el paradigma entre una y otra ley. Y siguen diciéndote, no, pero si es tu enamorado, no. Si es tu enamorado, no, porque no es tu familia. Y yo les pregunto, ¿es correcto? ¿Solo es familia aquella persona que te puede agredir para que entres en el marco de protección de esa ley? Eso es incorrecto. Es cualquier persona. Entonces, basta acreditar que es una situación de violencia vinculada al ser mujer. Y creo que eso es algo que hay que reconocer como algo que es todavía el día de hoy un desafío. Lo mismo pasa para muchas y muchos colegas nuestros que al día de hoy no terminan de entender los alcances nuevos que tiene esta norma. Segundo punto entonces, cambio de paradigma que creo que aún nos falta internalizar. Quisiera ir a un tercer punto, que es el vinculado al correlato penal. Cuando se promulgó la ley 3036-4, la ley 3036-4 per se tuvo algunos cambios penales, pero no de mayor entidad. Es decir, no cambió el sistema penal de sanciones, ¿no? Y creo que ese desfase que hubo, más o menos de 1 año y medio, entre la vigencia de la ley 3036-4 de noviembre del 2015 y los cambios penales que al día de hoy están vigentes, ha generado que se vayan diciendo varias cosas que no son exactas. Me explico. Cuando se dio la ley 3036-4, como les decía, hubieron algunas reformas penales muy puntuales, pero hubo algo que no cambió. La diferencia que nos enseñaron a todas y a todos en la Facultad de Derecho entre falta y delito. Si yo pregunto, no lo voy a hacer presencialmente, pero si yo les pregunto cuál es la diferencia entre falta y delito en términos de las lesiones, estoy segura que muy bien alguien me va a levantar la mano ahorita, digamos, levanten la mano si alguien quiere, y me va a decir que es el requisito tener más de 10 días de lesión física. Porque si tienes más de 10 días, eso es un delito. Si tienes menos de 10 días, eso es una falta. Muy bien, eso efectivamente era así desde noviembre del 2015 hasta enero del 2017. Pero desde el 7 de enero del 2017 eso ya no es verdad para los casos que tienen que ver con mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, voy al tercer punto. El desfase penal que hubo entre el nuevo marco de protección y el correspondiente marco de sanción ha generado que muchas personas sigan con el paradigma de falta y delito que en estos casos ya no se aplica. ¿Cuál es la norma que hizo un punto de quiebre y que me parece todavía no termina de entenderse, que está íntimamente emparentada a la ley 3036-4? El decreto legislativo 1323. El decreto legislativo 1323 está vigente desde el 7 de enero del 2017.
Es decir, que tiene más de un año, va a cumplir 1 año y medio de vigencia, ya para cuando ustedes vean el video. Entonces, la gran pregunta es, ¿quiénes de ustedes, si quieren levanten la mano, conocen cuáles son los cambios que ha tenido el Decreto Legislativo 1323, que está vigente? Y que hay que decir, en lo referido a los delitos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, no tiene ningún cuestionamiento. Y seguramente no todo el mundo se los conoce. Y eso explica por qué, por ejemplo, se dice que el acoso no tiene sanción penal. Mentira. El acoso tiene una sanción penal. Y no me refiero a los delitos de coacción u a otros delitos semejantes. Me refiero al nuevo delito creado por el Decreto Legislativo 1323. Artículo 122b, que les invito a buscar si quieren ahí en el SPIG. Delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. ¿Por qué es importante este delito? Porque este delito elimina lo que antes era falta. Para configurar el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, y aquí es importante ver que son los dos sujetos de protección nuevos de la ley 3036-4, mujeres e integrantes del grupo familiar, tú tienes que demostrar dos cosas. Uno, o hay una lesión física menor de 10 días, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, lo que antes era considerado que falta. Eso que en otro contexto sería considerado falta aún hoy, si la víctima es mujer o la víctima es entre integrantes del grupo familiar, eso es delito. Delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, artículo 122b. Y lo otro, que es por lo que los casos de acoso al día de hoy no deberían ser considerados atípicos, es que no es solo la lesión física menor de 10 días, sino la lesión o cualquier afectación psicológica, cognitiva o conductual. Y es bien importante precisar, ¿qué es una afectación psicológica, cognitiva o conductual? Cualquier cosa que afecte tu psiquis, tu conducta o tu capacidad de adquirir conocimiento. Entonces, si tú tienes que salir por otra puerta de tu centro de estudios porque tienes un acosador que te espera en la puerta, si tú tienes que bajarte en un paradero distinto al que siempre lo hacías porque hay una persona que te persigue, si tú tienes que pedirle a una amiga o un amigo que te acompañe al paradero porque tienes miedo de que alguien te ataque, ¿eso qué es? Eso no es una afectación a tu conducta, eso no es una afectación psicológica que te genera estrés, que te genera miedo, que te genera inseguridad, que te genera ansiedad. Entonces, eso es delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, artículo 122b. Y claro, quisiera cerrar este punto. ¿Eso qué significa? Que muchas de las cosas que nosotros denunciamos en el marco de la ley 3036-4 y que pasan por la correspondiente etapa de protección, hoy sí, con el decreto legislativo 1323, tienen un correlato penal. Y creo que ahí está uno de los grandes nudos del sistema. El sistema no lo aplica. El sistema recibe las denuncias tarde, da las medidas de protección aún muy tarde en muchos distritos judiciales, pero cuando llega la parte penal, lo que tú tienes es que las fiscalías penales archivan, ¿no? Y no encuadran los hechos en el artículo 122b, a pesar de que hay dos cosas que creo que todas y todos tienen que recordar si es que no lo saben ya. La primera, el artículo 122b, según el decreto legislativo 1323, no se prueba con examen de medicina legal, pericia psicológica, no. Se prueba con cualquier medio de prueba público o privado. La afectación psicológica, cognitivo-conductual no está sujeta a cuantificación, que es lo que sí se aplica para el daño psíquico, que es lo que define el siguiente delito, lesiones leves y lesiones graves. Pero el delito de agresiones no está sujeto a la cuantificación del daño psíquico, que implica que hay que hacer un protocolo especial que mide los efectos 6 meses después de la producción del daño. No. Aunque uno puede estar de acuerdo o de desacuerdo de ese estándar no se aplica para la afectación psicológica, cognitiva o conductual del artículo 122b. Y lo dice la misma norma penal. Aplica cualquier medio de prueba para acreditar esa afectación. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué tenemos los niveles de archivamiento, que son una forma de impunidad,
en la parte penal de estos delitos. Y me parece a mí que allí hay un gran desconocimiento y falta de aplicación del sentido de esta reforma penal sustantiva que ya tiene 1 año y medio de vigencia. Y ese sería el primer punto. Y lo segundo que quiero notar es que el 122b, que tiene una pena muy chiquita, que va de 1 a 3 años, tú dirías, ay, pero de 1 a 3 años va a ser suspendida, pues, Beatriz, o sea, eso no sirve. No, porque con la ley 30710 de diciembre del 2017, este delito tiene pena efectiva, es decir, no se puede suspender. ¿Y por qué se hizo esto de la pena efectiva? ¿Por qué creen? Justamente porque el razonamiento no es puedo suspender, sino que todas y todos sabemos que penas menores de 4 años se suspenden. O sea, la regla es que se suspenden, la excepción es que no se suspenden. Entonces, justamente como conocemos cuál es la regla en la práctica, la ley 30710 de diciembre del 2017 hace que este delito, el delito del artículo 122b, no pueda tener pena suspendida. Y entonces, para redondear esta tercera unidad de mi presentación, la parte penal. Hay una parte penal que no se termina de aplicar al día de hoy, que no es falta de marco normativo. El decreto legislativo 1323 generó esto que le estoy diciendo, el artículo 122 está vigente y seguirá vigente, no se ha cuestionado nunca su constitucionalidad ni nada, está firme y seguirá siendo firme, y sin embargo a 1 año y medio de su vigencia es bastante visible que tenemos todavía altos niveles de impunidad. Se siguen exigiendo estándares probatorios que la norma no requiere, que es más usanza del sistema que requerimiento legal, y se sigue tomando como si fuera un delito irrelevante, a pesar de que desde diciembre tenemos una ley que dice expresamente que es un delito grave y por lo tanto no se admite suspensión de la pena. Tercera unidad entonces, desafíos penales de un marco de protección que se dio mucho antes, que es la ley 3036-4. Voy a la última parte, a la parte de los retos y los desafíos. Y quisiera recordarle a todas y a todos que la ley 3036-4 tiene una propuesta de modificación, que es una modificación de fortalecimiento. Y quisiera centrarme en eso porque va a entrar en vigencia en el siguiente mes. Quiero explicar cómo ha sido el proceso legislativo y hacia dónde vamos a ir, porque todas y todos tenemos que comprar nuestro peruano cuando salga la ley de modificación y al toque ponernos a aplicarla. Durante el proceso de seguimiento e implementación de la ley 3036-4, que como hemos recordado tiene más de 2 años, se han ido detectando varios cuellos de botella, varias falencias, y eso ha llevado a que haya diferentes iniciativas legislativas para fortalecer esta norma. Entonces, ustedes saben que en los procedimientos parlamentarios hay proyectos de todo tipo, pero los proyectos no se aprueban solos en el aire, sino que se analizan, se estudian, y si quieren cambiar una misma norma, se acumula. Eso fue lo que pasó con los proyectos que buscan reformar la ley 3036-4. Lo que se ha hecho es una acumulación de varios proyectos multipartidarios, es decir, de todas las bancadas, que se aprobó por primera vez en junio del 2017 en la segunda comisión dictaminadora, segunda en el sentido de la jerarquía, Comisión de Mujer y Familia, y que se aprobó en noviembre del 2017 el segundo dictamen en la primera comisión dictaminadora, que es Justicia y Derechos Humanos, la comisión principal, no primera en orden, sino en el sentido de principal. Eso quiere decir que durante el 2017 hubo un gran debate público acerca de esto, y ese debate se hizo abierto, como son todos los debates en el Congreso, solo que no hay mucha costumbre en nuestro ser ciudadano de seguir el paso de lo que pasa en el Congreso. Quisiera entonces ahora, para finalizar, hablar de lo que se viene en la ley 3036-4, que es de hecho parte de los retos. Y quisiera contarles lo que va a entrar en vigencia más o menos en un mes, porque se ha aprobado una reforma integral a la ley 3036-4 y algunas normas conexas en violencia contra las mujeres y grupo familiar, que traen, me parece, 6 grandes novedades a comentar que voy a hacer, digamos, a desarrollar una por una en esta parte. Pero quiero iniciar esta última parte, esta cuarta parte, contándoles de dónde viene la reforma y cuáles han sido los tiempos de debate, porque me parece que es algo muy, muy importante. El Congreso de la República, como ustedes saben, que no es la institución más querida de nuestro país, debate normas y tiene como un ciclo de debate de normas. Y sobre esto, desde la implementación de la ley 3036-4, desde el 2015, durante todo este tiempo hasta el año pasado,
se han venido presentando distintas propuestas de ley para fortalecer esta norma, para cubrir algunos aspectos que no estaban adecuadamente regulados o que tenían que ser mejor regulados. Entonces se presentaron 7 proyectos de ley sobre la materia, o sea, sobre la ley 3036-4, referidos a disposiciones puntuales referidas a violencia contra las mujeres y grupo familiar, valga la redundancia. Entonces, esos 7 proyectos, ustedes saben que en el Congreso no se suele, o digamos, ese es el óptimo, no se suele aprobar normas individuales, sino que si hay muchas propuestas para un tema, lo que se suele hacer es una acumulación para hacer una reforma de carácter integral, porque el debate parlamentario es justamente la oportunidad de hacer un debate técnico-político acerca de lo que se va proponiendo en un tema, más que en un proyecto. Estos 7 proyectos se acumularon y se han analizado durante más de un año y medio en el Congreso de la República. En junio del 2017, la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se llama Comisión de Mujer y Familia, en el Congreso, no se llama Mujer y Poblaciones Vulnerables como es el Ministerio en el Ejecutivo, la Comisión de Mujer y Familia hizo un dictamen, o sea, aprobó un primer dictamen sobre la reforma de la Ley 3036-4 y algunas normas conexas. Y lo hizo también en noviembre del 2017 la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que es la comisión principal. En el Congreso, para quienes no lo sepan, toda norma debe asignarse a 2 comisiones. Es la práctica regular parlamentaria. Algunas van solo a una comisión, pero lo usual es que vayas a 2 comisiones. En este caso, Justicia era la principal y Mujer era la accesoria, que le llamamos segunda comisión. La segunda comisión dictaminó primero en junio del 2017 y la Comisión de Justicia lo hizo en noviembre del 2017. Y esos 2 dictámenes se debatieron en el Pleno del Congreso en marzo de este año. El día 8 de marzo, que era el Día Internacional de la Mujer, por fin, después de 6 meses, porque cuenten de noviembre, diciembre, enero, febrero, abril, ¿no? Pues pueden sacar su cuenta, creo que me salté un mes, pasaron como muchos meses. Y se puso a debate recién el 8 de marzo. Y se aprobó en votación en el Pleno del Congreso, con lo cual ya tenemos todo para que sea una ley, ¿no? Y salga el Ejecutivo la autógrafa y el Ejecutivo la analice y lo observe. Lo que ha pasado es que hubo una demora en que salga la norma al Ejecutivo. Se aprobó el 8 de marzo y por un trámite interno parlamentario que suele pasar, la norma recién salió al Ejecutivo el 30 de abril de este año. Entonces saquen su cuenta, desde el 8 de marzo hasta el 30 de abril, más de mes y medio. Pasó hasta que la norma salió. Entonces ahí ya pasó un montón de tiempo. Esto llegó al Ejecutivo, el Ejecutivo tenía un plazo para promulgar la norma o emitir sus observaciones. Tenía el plazo hasta el 22 de mayo, estamos hablando de hace unos días atrás. Y el 22 de mayo le hizo llegar al Congreso algunas observaciones, que son pertinentes. Se hizo un estudio técnico, un debate entre un despacho congresal, que es el despacho de la congresista Indira Wilca, con varios sectores del Ejecutivo y se consensuaron varias observaciones que son efectivamente correctas para que la norma sea técnicamente adecuada. Entonces, las observaciones tienen que entrar al Congreso, entraron el 22 de mayo, y tienen que pasar de nuevo a las 2 comisiones que hemos dicho que son Mujer y Justicia y Derechos Humanos. Y tienen que ser analizadas en esas 2 comisiones, emitirse un dictamen y volver a pasar a pleno. En esa parte del camino estamos. En la parte en que las comisiones hagan el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo, que es lo que corresponde en este caso, y se emita la aprobación en el Pleno, con lo cual la norma será una ley. Entonces, en ese punto estamos, por eso les digo que eso no va a tomar más de un mes. La legislatura oficialmente se acaba este mes en el Congreso, con lo cual este mes tiene que terminarse ese recorrido. Entre salir de las comisiones, pasar a Pleno y ya hacer una ley. Entonces hay que comprar el peruano durante las siguientes semanas de este mes o las primeras de julio, donde la norma saldrá publicada. Yo les decía al inicio de esta última parte, la cuarta de mi intervención, que hay 6 cosas que me parecen importantes que trae esta reforma. Y quiero detallarlas una a una, con cargo a que ustedes profundicen su lectura una vez que la norma salga publicada, efectivamente, ¿no? La primera tiene que ver con el presupuesto, que yo les había dicho en la primera parte de mi intervención, con la que he empezado estas palabras, que era una de las falencias de la ley. Bueno, eso se va a arreglar por fin. El primer aspecto de las reformas que se están haciendo es introducirle una disposición final a la ley 3036-4 que dispone la creación al
programa presupuestal multisectorial para financiar la Ley 3036-4, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, con coordinación estrecha del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector en esta materia, y que tiene que incluir a varios sectores del Estado fijando metas, porque es un programa multisectorial. Es decir, ahora sí tendríamos metas, ahora sí tendríamos resultados claros, no solo para el Ministerio de la Mujer, para el Ministerio Público, le hace las fiscalías, y piensen en todos los casos que les he contado y lo mucho que se discute el rol de las fiscalías, para el Poder Judicial, lo mucho que se discute en el Poder Judicial, ¿no?, para el Ministerio de Educación, para la Policía Nacional del Perú, para el Ministerio de Justicia, que tiene que hacer defensa de temas complementarios, piensen en los alimentos, piensen en la tenencia, piensen en las cuestiones patrimoniales que se asocian a la violencia, ¿no?, y en general a todos los sectores que tengan una responsabilidad en la ejecución de la Ley 3036-4. Primera novedad, entonces, va a haber ahora un programa presupuestal multisectorial que financiaría la ley, y creo que eso es muy importante. Solo quisiera puntualizar, un programa presupuestal por resultados es la tendencia en la moderna gestión pública, la aplican varios países de América Latina, es lo que se suele usar para que tú inviertas el dinero y sepas los resultados que estás logrando por cada dinero que inviertes. Eso es el boom de la nueva administración pública, y hacia eso vamos. Muy rápidamente, segunda novedad. La segunda novedad tiene que ver con la justicia en las zonas rurales, porque en el nuevo esquema procesal hay un gran componente policía, luego pasas al juzgado de familia y luego pasas a la etapa penal, que sería fiscalía penal, porque ahora ya está el delito de agresiones, y juzgado penal cuando la fiscalía acusa. Yo les pregunto, en la zona rural, ¿cuál es la presencia del Estado? Muchas veces la única presencia del Estado es un colegio y una posta médica. Ni siquiera tenemos cobertura policial en todo el país. Entonces era necesario diseñar un esquema que le diera articulación a las autoridades de justicia comunal y a las autoridades de justicia consuetudinaria, tanto para zonas rurales como para zonas de jurisdicción especial indígena. Esa es la segunda novedad de esta norma. Se está desarrollando todo lo necesario para fortalecer la actuación tanto a nivel de protección, ¿no?, como a nivel de intervención, con la parte que tiene que ver con la autoridad comunal y la autoridad de justicia especial, que es parte de lo que hay que mirar en un país que aprecia y valora su multi y pluriculturalidad. Tercera cosa que se está reformando ahora, el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Ustedes saben que según la ley 3036-4, si yo, agresor o agresora, incumplo una medida judicial de protección, porque ahora las medidas de protección son judiciales, yo soy una persona que está cometiendo un delito de resistencia a la autoridad, porque estoy subvirtiendo el mandato de una autoridad judicial. Muy bien, lo que sucede es que hoy día hay una pena base, pero incumplir las medidas judiciales de protección no tiene un plus de antijuricidad. A pesar de que no te está saltando cualquier cosa, te está saltando una medida judicial de protección en un contexto estructural de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Eso, tercero, se está corrigiendo en la norma, es decir, se está dando una penalidad agravada para cuando el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad se vincula al incumplimiento de medidas de protección en el marco de la ley 3036-4. Tercera novedad. Cuarta novedad, que es la que me imagino que a las y los abogados les causará mayor expectativa, vienen 30 cambios aproximadamente en materia sustantiva y procesal. Solo comento algunos. Materia sustantiva: ¿cómo se debe definir la violencia económica? Dejar de pagar alimentos para los hijos en común que yo tengo con mi agresor ¿es violencia económica no solo contra mis hijos, sino contra mí? Porque todos sabemos que una de las formas de violencia económica es no te voy a dar ni un sol. Más o menos, y me perdonarán el coloquialismo y el teatralismo, púdrete. Eso es más o menos lo que te dicen muchos agresores, ¿no? Te fregaste, no te voy a dar un sol. Eso que es tan duro, lo que les he dicho, es lo que denuncian muchas mujeres a diario. La idea de que se corta el cumplimiento de la obligación alimentaria como una forma de chantaje. Entonces, por ejemplo, ¿eso es violencia patrimonial o no? Para algunas personas sí, para algunas personas no, no estaba tan claro en la redacción. Eso ya está quedando claro en la redacción con esta modificación, por dar cuenta de una de las 30 modificaciones sustantivas. Una de las modificaciones procesales de las que voy a dar cuenta
En la ley 3036-4 no se hablaba de los procedimientos de apelación. Entonces hubo un gran debate sobre si la apelación de las medidas de protección era con o sin efecto suspensivo, cuáles eran los plazos y demás. Eso se zanjó con el reglamento que se dio en julio del 2017, pero claro, el reglamento es un reglamento. Entonces, hasta el día de hoy ha seguido habiendo mucha controversia de si el reglamento tenía la calidad legal suficiente, calidad normativa suficiente para poder regular eso. Para zanjar el tema, ahora en la ley se está poniendo un régimen de apelación, indicando claramente los plazos, indicando claramente el efecto. Eso por nombrarles una de las reformas sustantivas y una de las reformas procesales. Pero en total hay cerca de 30 de este tipo, sustantivas y procesales, que son, me parece a mí, la cuarta idea fuerza de lo que hay que tener en cuenta. La quinta idea fuerza tiene que ver con los cambios que se están haciendo al sistema nacional. Hay 7 cambios que se están haciendo, solo voy a comentar uno. Una de las herramientas o armas o aspectos del sistema nacional es el Centro de Altos Estudios en Violencia contra las Mujeres y Grupo Familiar. Por ejemplo, ahí se consideran a todos los elementos de capacitación, todas las instancias de capacitación del sistema de justicia, pero no estaba, por ejemplo, la Escuela de Formación Policial, que debería estar. Eso lo he observado el Ejecutivo y es correcto que lo haya hecho, ¿no? Hay que incluir a la policía y su unidad especializada en capacitación en esto. Y la sexta idea fuerza que creo que hay que tener en cuenta de esta reforma que va a entrar en vigencia en unas semanas, tiene que ver con que se incorpora una obligación expresa de que el Poder Ejecutivo se presente en noviembre ante el Congreso, ante el Pleno del Congreso, solamente para dar cuenta de los avances anuales en la implementación de la Ley 3036-4 y el sistema nacional que crea. Creo que eso es bien importante porque va a ser una oportunidad para que en el debate público se vea año a año cómo vamos avanzando y eso genera que haya cobertura de prensa y atención ciudadana y notas y es una oportunidad, creo, de hacer este control ciudadano que todas y todos deberíamos hacer respecto de la acción del Estado frente a la violencia. Quisiera cerrar entonces esta cuarta idea de los retos con esto. Viene una reforma que hay que leer en el peruano en las siguientes semanas cuando se promulgue y creo que de hecho el primero de los 6 puntos que he enumerado que está referido al programa presupuestal es de hecho lo más importante. ¿Y por qué? Porque como decía, es una norma muy importante la 3036-4 en la primera unidad, que nació con la falencia presupuestaria. Decía yo que en la segunda parte de mi intervención, para mí, y creo que para muchas personas que conocemos esta norma a profundidad, es un cambio de paradigma que incorpora a las mujeres como sujeto de derecho y no vamos a lograr una adecuada implementación ni de su parte de protección ni su parte penal, que fue a la tercera que hice alusión, sin dinero. Y creo que ahora, en esta cuarta parte, el primer punto referido a la creación de este programa presupuestal multisectorial es, creo, la apuesta porque el Estado invierta con eficacia fondos públicos en la lucha contra la violencia. Eso nos permitiría, y con eso voy a cerrar, tener el subsistema de justicia especializada en violencia contra las mujeres y grupo familiar, que es lo que se pide a nivel de la policía, es decir, tener una unidad policial que sea la que se encargue de recibir esas denuncias, con habilidades de investigación, porque no se trata solo de hacer una mesa de parte, sino de investigar los delitos, pasar a un sistema fiscal, subsistema fiscal especializado para violencia contra las mujeres y grupo familiar, como tenemos en corrupción, y pasar a un sistema judicial, un subsistema judicial, como tenemos en corrupción, por ejemplo, para los casos de violencia contra las mujeres y grupo familiar. Que el camino por el sistema de la policía, la fiscalía y el poder judicial sea de una justicia especializada que nos va a asegurar a largo plazo un mejor acceso a la justicia con una adecuada administración de ella. Todavía tenemos muchos desafíos como país, pero creo que cuando hemos generado subsistemas hemos logrado mejoras. Tenemos un subsistema comercial que es importante, porque la vida de las mujeres, que somos la mitad de la población del Perú, porque la violencia que ocurre en los integrantes del grupo familiar, que son el otro grupo protegido, que son la cédula básica de nuestra sociedad, van a tener menos prioridad dentro del sistema de justicia que lo que tienen otras materias que sí cuentan con sus sistemas especializados. Creo que hacia eso hay que caminar y por ahí creo que vienen los mayores desafíos para los siguientes días, meses y años en el marco de esta nueva norma. Muchas gracias.